Claudio, 13 trabajadores están infectados, 18 casos son sospechosos y otros 10 fueron aislados preventivamente. Todos trabajadores de este Hospital Belgrano. 4 de los 13 infectados son médicos y creen desde SICOP, que es el gremio que agrupa a los trabajadores de la salud, que por la relación estrecha que existió entre confirmados y sospechosos, el número podría ascender. En este hospital ya no se realizan internaciones por patologías que no sean coronavirus, pero aquí, Claudio, hay un agravante en una situación que ya de por sí es muy grave y que tiene que ver con aquellos casos confirmados o sospechosos que trabajan en más de una institución sanitaria, lo que se llama el poliempleo. Es decir, que esto agravaría aún más la situación. La ruta epidemiológica todavía es muy confusa. Lo que sí se sabe, Claudio, es que el 19 de marzo fue el primer caso. Un ambulanciero que tomó contacto con personal del hospital. Previamente este ambulanciero había estado en contacto o viviendo con un familiar que había llegado de Italia y a partir de allí comienza esta secuencia de casos que hasta el día de hoy, repetimos, son 13. Días después de este caso del ambulanciero se conoció el de 12 enfermeras de terapia intensiva y allí comenzó toda esta cadena. En total de trabajadores aquí son 628, pero como ustedes ven el movimiento es prácticamente nada porque se redujo a urgencias nada más y con personal mínimo por esta situación. Obviamente los trabajadores están llamando a una asamblea para rever lo que tiene que ver con la protección y sobre todo intentar establecer la ruta epidemiológica y sobre todo lo que tiene que ver con estos casos confirmados o sospechosos que tienen más de un trabajo en alguna otra institución sanitaria. Claudio. A eso iba, que hiciste referencia a vos, el poliempleo. ¿Cuántos de todos los afectados, así infectados con el coronavirus, trabajan en otros hospitales, digamos? De los médicos solo uno, se cree que 3 de los médicos son residentes. Digo se cree porque por estas horas, inclusive en los próximos minutos, quizás sepamos de más casos confirmados o descartados, ¿no? Porque hay 18 casos que se están esperando resultados para saber cuál es el resultado final. Pero el relevamiento que se hizo es de solamente uno de los médicos que trabaja no solo en esta institución, sino en otra. Los otros 3 son médicos residentes y el resto del personal es personal fijo de la planta y se está esperando por los casos sospechosos, sobre todo, por ejemplo, ambulancieros y demás que trabajan en el partido, no solamente en este lugar y que, obviamente, al ser ambulancieros, recorren diferentes centros de salud. Diego, no sé si habrás podido obtener la información. La pregunta sería: ¿cómo se contagiaron estas personas? ¿Por el trabajo allí, por otros trabajos que tienen, por la falta de todos, digamos, la indumentaria necesaria para protegerse? Seguramente si no tenés la información, en minutos más cuando estemos hablando allí con un médico de ese hospital, por ahí podemos tener esa información de las condiciones en que están trabajando, ¿no? Claudio, lo que denuncian desde SICOP, insisto, es el gremio que agrupa a los trabajadores de la salud, es que el material no es el apto para desarrollar esta tarea. Voy a poner solamente un ejemplo que ellos denuncian, insisto, que tiene que ver con la entrega de barbijos. Dicen que no se les entregó barbijos, sino lo que nosotros comúnmente conocemos como tapabocas, que es un elemento que tenemos que utilizar nosotros, los ciudadanos comunes, en diferentes ámbitos, según la normativa, pero que aquí, en esta primera línea de ataque del coronavirus, los trabajadores de la salud deben recibir barbijos y según ellos denuncian, no recibían este tipo de elementos, sino más bien el tapaboca, que es un elemento mucho más precario para este tipo de actividades que, como decía recién, es la primera línea de ataque y el contacto directo con un infectado o posible infectado por coronavirus. Pero esa se suma a una serie de denuncias que vienen realizando y de hecho el próximo jueves a las 10:30 de la mañana se va a llevar a cabo una asamblea. A su vez, también denunciaron que cuando se conoció el primer caso el 19 de marzo, ellos pidieron que se active un protocolo y también un centro de crisis, pero la dirección lo negó y esto agravó y trajo muchos más problemas al día de hoy, casi más de un mes después, al punto de tener 13 casos confirmados y la posibilidad que este número se extienda con los casos sospechosos que se están estudiando. ¿Cuál es el estado de salud de cada uno de los afectados, Diego?
No, se le está haciendo la revisión de los 13, ninguno reviste gravedad, muchos de ellos son asintomáticos, pero bueno, se está haciendo o intentando establecer la ruta epidemiológica. Aquí se fueron dando de alta a los pacientes y ya no se reciben internaciones. Por eso también hubo mucha preocupación por los pacientes que estaban alojados aquí por enfermedades que no tienen nada que ver con el coronavirus. Muchas gracias, Diego. En minutos, entonces, así vamos a volver con vos para dialogar con un médico de esa institución y que nos refleje todo lo que está ocurriendo allí. Muchas gracias.